Otro oyente. Bueno, vamos a aprovechar A ver, los últimos minutos otro que nos oyente. quedan previo a la veda. Vamos, Porque, tenemos. sí, porque Tenemos. hubo un comunicado, ¿no?, de la Sociedad Rural de Córdoba. En serio. Un comunicado en línea con lo que veníamos escuchando también, que nos decía Pablo Beluto, de la Sociedad Rural de Córdoba, entidad centenaria en defensa de los intereses de los productores y hacedores de nuestro campo, y donde conviven todas las posturas político-partidarias, conscientes de nuestras responsabilidades de llevar la voz del resto del campo, que no se ve representado por las grandes entidades del sector, y habiendo evaluado las propuestas de las dos plataformas electorales cuyos candidatos disputan la presidencia de nuestro país durante estas semanas de campaña, observamos que las propuestas de Unión por la Patria se condicen con el proyecto de un país federal con un desarrollo y apoyo a las economías regionales. Esto está firmado obviamente por los representantes de la sociedad rural, y en este caso estamos en contacto con Pedro Humberto Salas, que pertenece a ese sector. Pedro, ¿cómo va? Lautaro te saluda. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día. Bien. Un gusto. Bien, Pedro, igualmente. Perdón que no lo tengo al dato. ¿Seguís siendo el presidente o en este caso ya no? No, el presidente en este momento Sebastián. quien la firma está que es Sebastián Trocero. Trocero, vos sos expresidente. Yo soy vocal. Vocal ahora, pero ¿fuiste presidente también o no? Tuve 2 periodos Sí. de presidente hasta junio del año pasado. Y bueno, ¿cómo se pusieron de acuerdo para este comunicado y qué ves vos en las ideas? Queda claro que decís que te ves más referenciado, se ven más referenciados en Unión por la Patria. ¿Qué es lo que no ven como positivo de una posibilidad de Javier Milei en el gobierno? Mira, básicamente hay 2 o 3 cuestiones que para nosotros son muy importantes. Primero, la definición de un país productivo, lo que es para también, incluso estatutariamente nuestro, la integración regional y lo que significa la producción y la elaboración dentro de generando trabajo en región. Digamos, o sea, con cada cuestión que de cada cosecha, de todo lo que significa la producción, digamos, que tenga su industrialización rural en cercanía, digamos, o sea, no desprimarizar el campo es lo que a nosotros nos está interesando, porque es lo único que lo va a hacer rentable. Después, lo que significa la política crediticia, la política tributaria, y lo que ha sido el fomento, y bueno, y en general lo que nos ha venido muy bien últimamente ha sido el retiro de las retenciones a las economías regionales. Entonces, digamos, nos encontramos con este proyecto que está caminando, obviamente, con todos los defectos, con todos los errores, con todo lo que significa, pero al productor le va bien. Eso por un lado. Entonces, nos encontramos con la posibilidad de volver a un modelo capitalista que sea impulsando la especulación financiera, volvemos a toma de deuda, volvemos a los ajustes con shock, como lo están planteando, no es que lo estemos diciendo nosotros, lo dicen ellos, que va a ser un ajuste brutal. Y digamos, cuando ves pasar, eso también nos significa tarifazos brutales. En Córdoba había, en el año 2015, a finales de año, más de 200 plantas aceiteras de soja. Con el primer tarifazo de Macri, una tanda cerró. La cuestión que en los 4 años de macrismo quedaron 100 plantas cerradas. Entonces, ¿qué significó? Que esta política de ajuste, de shock, de tarifazo, digamos, y ahora, digamos, le quiere agregar la apertura. Nosotros hemos visto, cuando se hizo la apertura, todos los productores detrás de la sierra, que son más o menos unos 500 productores chicos, tuvieron que cerrar las plantas destillatadoras, porque se importaba el orégano, el perejil, el comino y demás, entonces perjudicando a muchísimas familias. Y bueno, entonces es justamente lo que nosotros queremos que no se vaya a repetir, que no vuelva, digamos, la pobreza al productor, porque eso es, y además tenemos que agregarle la cantidad de créditos de Banco Nación que ha servido para poder equiparse, para tener maquinaria, tractores, camiones, camionetas, bombas, depósitos, tinglados, etcétera, corrales, o sea, buscar de todo lo que sea de instalaciones, que ha sido en estos años, con todo en contra,
digamos, que ha tenido la pandemia, que ha tenido la sequía, que ha tenido todo lo que ha significado las variaciones internacionales con la cuestión esta de las guerras. Entonces, podemos decir que obviamente vamos a apostar a la producción, al trabajo y al desarrollo, y por eso hemos definido que vamos a acompañar a Sergio Massa. ¿Qué piensan, o por lo menos vos contanos qué es lo que reflexionás cuando escuchás a Milei que dice que no va a negociar con países comunistas, que cada cual hace la suya, que puede hacer su negocio, pero sin depender del Estado? ¿Es posible esa triangulación de la que habla Milei? Mira, lo que pasa es que eso es una burrada directamente, porque a ver, ¿cómo va a hacer para exportar carne, por ejemplo? Te digo una cosa muy simple, ¿no? Decir, bueno, vamos a exportar carne de cordero, carne de cabrito, carne de cerdo a China. ¿Qué van a ir los productores a China? Y le van a decir, che, mira, acá tengo un cabrito bárbaro, mira cómo está faenado, y no lo aprobó el Chenazo, no pasó por la aduana, no tiene los convenios, los cupos, porque la carne se maneja con cupos. O sea, no es que le compren la carne que uno quiere o necesita vender, ellos te compran la que ellos necesitan comprar. Entonces eso pues, es política de Estado en todo el mundo. Anda a venderle carne así nomás de gusto como plantea a Estados Unidos o a cualquier otro país. Entonces está planteando lo que está diciendo, primero que es una ignorancia, pero inadmisible para una persona que es economista. Entonces, sí, bueno, será muy bueno para la especulación financiera, pero para lo que es producir, exportar y desarrollar, todo lo contrario. Puede ser muy bueno a lo mejor para especular con monedas de estas virtuales, ¿no es cierto? O con todas estas cuestiones nuevas vinculadas a los ciber, pero al productor, digamos, lo manda a la pobreza directamente. Y Pedro, ¿por qué, perdón, Humberto, ¿por qué crees que esto por ahí es tirado en reiteradas oportunidades? No es que él lo dice una vez y se arrepiente y se confunde, lo vuelve a justificar esto, cada cual hace su comercio. ¿Por qué la gente, por ahí me imagino que tenés compañeros del sector que bancan más allá de lo que dice que vos calificás como una burrada? Mira, yo creo que hay desde algunos sectores, lo hay, o sea, no vamos a negarlo, no, que en esto tienen una posición siempre a priori contra, digamos, vamos a decirlo así, les molesta que gobierne el peronismo. Bueno, nosotros no tenemos esa actitud, pero además no es desde ahora el presidente fundador de la Sociedad Rural de Córdoba, que fue el doctor Cárcano, Ramón J. Cárcano, fue gobernador de Córdoba y demás, en el año 45 llamó a votar en febrero del 46 a Perón. O sea, no tenemos no significa que sea una rural partidaria, al contrario, es plural, pero lo que sí vemos es la función de los intereses propios en defensa del hombre y de la mujer de campo. Bueno, entonces van a estar acompañando desde todo el sector, al menos de la entidad, a Sergio Massa el próximo domingo. Correcto. Pedro, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a usted, Lautaro. Saludo a toda la audiencia y a todo el equipo que sabemos que siempre está atento, nos está convocando y a disposición de ustedes las veces que llamen. Bien, gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias, Lautaro. Abrazo. Pasó Pedro Humberto Salas de la Sociedad Rural de Córdoba, un sector que en este caso se siente más referenciado con las políticas económicas de producción de Unión por la Patria, marcando que para él es una burrada lo que dice Javier Milei, que cada uno de los comerciantes tiene la posibilidad de hacer su comercio por su cuenta sin tener en cuenta China, los estados. Como claro, hola Xi Jinping, ¿qué tal? ¿Qué tal? Necesito venderte carne. Tengo unos bifes, ¿sabes cómo van? ¿Sabes cómo van? Salen tierno, vuelta y vuelta. Sí, bueno, y quería aprovechar estos minutos un poquito, porque ya se viene la veda, antes de ir a un tema musical, para reflexionar cómo vemos desde los distintos sectores, un sector que tiene más que ver con el campo, que se siente más referenciado en este caso con Sergio Massa,
porque no quiere votar a Javier Milei. Lo vemos también en Pablo Abeluto, que era el ministro de Cultura de Mauricio Macri, que prefiere votar a Sergio Massa porque está muy enojado con el pacto que ha hecho. Bueno, no lo dijo Pablo Abeluto directamente, pero sí que no va a votar a Javier Milei, eso sí quedó clarísimo, y explica los por qué en este caso no va a estar acompañando a Milei, enojadísimo con lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, más que nada con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri. De hecho, vos, Vero, marcabas recién, lo charlábamos entre nosotros, la cantidad de veces que nombró a Patricia Bullrich de modo despectivo y enojado. Que no se lo esperaba. No se consultó, evidentemente, y generó mucho enojo. Y de hecho, cuando arrancamos, él nos decía, por todo eso que ustedes están nombrando, que estábamos nombrando nosotros, el tema de la reivindicación de la dictadura, de la apología, no solamente de la reivindicación, de hablar con el mismo discurso que Macera, cuando hablaba de excesos del gobierno, minimizando todo lo que tiene que ver con la desaparición sistemática de personas durante el terrorismo de Estado, y poniendo en igualdad de condiciones a lo que hizo el terrorismo de Estado desde el gobierno, hablando en este caso de que el gobierno no ejerció terrorismo, sino que ejerció excesos, y la verdad que es minimizarlo muchísimo, teniendo en cuenta que utilizaba las mismas palabras que Macera. No solamente habló de la cifra de los desaparecidos, que no son 30.000, sino que son 8.000 y pico, es lo que decía Milei en el debate. Uno por ahí se esperaba que diga algo y que se iba a incomodar Milei cuando le toque hablar de eso, porque ya sabíamos lo que pensaba Victoria Villarruel, pero directamente en el primer debate Javier Milei en Santiago del Estero habló de guerra, no habló de lo que sucedió con terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad, porque el gobierno en ese momento era una dictadura militar y tenía y ejercía el monopolio de las fuerzas, y no se puede poner y equiparar en igualdad de condiciones lo que sucedió de un lado y del otro, y ya que diga guerra, poniendo como si todos estuviesen en las mismas condiciones, nos parece muchísimo, y en este caso por eso remarcar todo lo que sucedió y todas las contradicciones, porque ahora obviamente alguien le marcó, le bajó la línea, se dio cuenta también en las mediciones que no se podía hablar tan livianamente del mercado de órganos. El dicho hablando con Jorge Lanata, lo buscan en Google, lo buscan en YouTube, dice es un mercado más, eso es posible. También hay archivos de él diciendo que se pueden comprar armas libremente, deberían poderse, como en Estados Unidos, comprar armas en un supermercado. Negando el cambio climático también. Negando el cambio climático, hablando de la posibilidad de que se privaticen los ríos, que siendo privatizados podrían cuidarse un poquito más, y que cada empresa igual de todas maneras tiene todo el derecho de contaminar los ríos. Eso entre algunas de las declaraciones, que son muchísimas. Tenemos a Lilia de Moine diciendo que los hombres tienen el derecho a no reconocer sus hijos. Bueno, ya hablamos de la privatización de las ballenas, ya hablamos de la privatización de los ríos. ¿No te gusta Sergio Massa? ¿Estás enojado con este gobierno? ¿No te alcanza la plata? ¿No tenés idea cómo vamos a salir de la inflación? Bueno, está bien, lo podemos entender. Nos pasa, estamos todos en la misma. Pero se acaba la discusión con la propuesta que tiene Milei, porque se acaban tus derechos, los derechos adquiridos hasta ahora. O sea, la verdad que la discusión es mucho más profunda. Después a Massa le vas a poder reclamar y después discutimos nosotros mismos, vamos a estar como siempre muy atentos a lo que sucede y contándote todo lo que pase.